Buenas noches, hermanos. Nuevamente, por la gracia del Señor, podemos meditar en su palabra. En este día martes lo hacemos en forma virtual, esperando que el Señor pueda permitir abrir las iglesias y estar personalmente entre nosotros. Pero mientras tanto, tenemos este recurso tan efectivo también de escuchar la palabra del Señor, meditarla, y el primero que se beneficia con esa meditación es los que estamos dando esa palabra. Y sabemos, Señor, que tú eres el único que nos puede ayudar en esto, y por eso te lo pedimos, para que nos siga ayudando, que no nos dejemos estar con lo que es la Biblia. Y te pedimos, Señor, que en este momento que vamos a meditar en algunas palabras que encontramos en la Biblia, y vamos a comenzar buscando un versículo que tiene mucho que ver con buscar, con inquirir, con preocuparnos, de buscar en la Biblia, que dice: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es un versículo muy clave, muy conocido, muy necesario en la vida nuestra. Sabemos que cada uno de los creyentes en Cristo tenemos amor a la palabra de Dios, pero no está de más que Dios nos exhorte a escudriñar, a estudiar, a ver en las Escrituras qué es lo que nos dice, cuál es la necesidad de cada uno de nosotros. Así que vamos a ver algunas palabras, lo vamos a hacer distinto a otras veces, ya que voy a hacer una pregunta sobre la palabra antes de nombrarla, que ustedes piensen un poco, unos segundos, cuál es esa palabra. Es una forma un poco quizás más entretenida, pero viene a ser lo mismo, porque lo mismo es la meditación de la palabra de Dios. Pero yo voy a dar el significado, la definición de la palabra, y ustedes piensen un poquito cuál es. O sea, no es que yo voy a esperar mucho tiempo, voy a hacer un alto nada más que de unos segundos, y ustedes piensen qué palabra es. La primera que vamos a ver es un recipiente de cuero para echar vino, aceite o algunos otros líquidos en él. Generalmente se usaba en la antigüedad este, este recipiente de cuero, y lo que más lo usaban era con vino y aceite. Y era muy importante que el recipiente fuera importante, valga la redundancia, fuera nuevo, más que nada, que no tuviera quebradura, no fuera viejo, porque si no se perdía el líquido, sea vino, sea aceite, lo que era. Ya se estarán pensando, y ya lo tendrán ustedes, lo que es ese recipiente. Lo vemos en Mateo capítulo 9, versículo 17. Mateo capítulo 9, versículo 17. Ahí encontramos el nombre que estamos diciendo, un nombre cortito que empieza con la O. Ya saben ustedes cuál es. 9:17 de Mateo dice: ni echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. O sea que ahí tenemos un tipo de parábola donde el Señor está enseñando de que se debe usar un odre que no esté roto, que no esté viejo, si no el vino se derrama, se pierde. Y aconseja que echen el vino nuevo, en odre nuevo. Ni echan vino nuevo en odres viejos. O sea,
La enseñanza, aparte de lo que leemos ahí, el odre, el vino, la enseñanza está en nosotros mismos. Hay personas que quieren interpretar la Biblia, quieren conocer algo, pero no se convierten a Cristo, no cambian su actitud, su vida, y son odres viejos. Entonces la palabra no llega realmente al corazón, al alma, se pierde. En cambio, el que tiene el Espíritu Santo, el que es creyente y toma con avidez la palabra de Dios, es el odre nuevo. El odre nuevo en nosotros, el Cristo en nosotros. Y más que nada, el vino que está dentro del odre nos habla de un vino nuevo que es el Señor Jesucristo. Una novedad de vida en cada uno de nosotros. O sea, ahí tenemos la primera palabra. Vamos a la otra palabra. Es un nombre un poco largo, pero ustedes van a hacer memoria y si no, lo buscamos después. Lugar donde Juan el Bautista bautizaba. Ustedes saben que era el primer hombre que bautizó, eh, que se conoció el bautismo. Al principio era el bautismo de una forma diferente, diríamos, no como ahora lo tenemos, pero Juan el Bautista estableció que en el nombre del Señor Jesucristo, todo creyente, como una manifestación externa de su salvación, debía bautizarse, debía ser introducido, sumergido en el agua. Es el bautismo realmente que corresponde al cristiano. Y eso lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 28. Ahí vamos a ver el nombre, si ustedes ya lo han, empieza con B. El nombre del lugar donde Juan el Bautista comenzó a bautizar. Juan 1, versículo 28. Estas cosas sucedieron ¿dónde? En Betábara, al otro lado del Jordán donde Juan estaba bautizando. Entonces la palabra allí es Betábara, un lugar especial que es en el vado, en la orilla del río Jordán, y allí encontramos los primeros creyentes bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Es muy necesario tener en cuenta el bautismo. No, no es una reglamentación o un rito, diríamos, de una iglesia, sino que está establecido por el Señor como una manifestación externa de la salvación que ya ha tenido la persona. Tampoco sirve de nada el bautismo cuando no es creyente. Pero allí realmente el Señor está demostrando la necesidad del bautismo. A la orilla del río Jordán se llamaba Betábara. Vamos a otra palabra. En Hechos, el libro de los Hechos se nombra por primera vez a profetas cristianos. O sea, la palabra profeta más que nada se encuentra en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no lo encontramos casi. Pero allí hay un grupo de profetas que todavía en aquel tiempo se nombraban profetas. En este tiempo que estamos viviendo no hay profetas como profeta. Tenemos la profecía que es la palabra de Dios, pero en aquel tiempo el profeta en el Antiguo Testamento y acá en el Nuevo Testamento, capítulo 11 de Hechos, versículo 28, dice: levantándose uno de ellos, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. ¿Cómo se llama esa persona que se nombra allí? Empieza con A, ya lo vieron o ya lo supieron, se llama Agabo. Levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu
que vendría una gran hambre. O sea, está profetizando allí y de acuerdo a los historiadores, vino esa gran hambre en aquellas regiones que había profetizado Agabo. Vamos a otra palabra. Un objeto usado con superstición contra los males. Generalmente es colgado del cuello. Se usaba un objeto con fines de superstición, creyendo que ese objeto le iba a salvar de las enfermedades, que ese objeto tenía un poder mágico capaz de curar enfermedades, de sacar los males, y eso se usaba mucho en aquellos tiempos. Eh, Génesis 35:4, el libro de Génesis, capítulo 35, versículo 4. Dice, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos. Eran personas que tenían, ya fuera colgada del cuello o de alguna forma tenían objetos que reverenciaban, que eran ídolos, que no eran permitidos por Dios, y los zarcillos que estaban en sus orejas, o sea, se colgaban en su oreja, también con fines supersticiosos, no por adorno, sino con superstición. Y Jacobo los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. O sea, ahí tenemos los objetos. Hoy en día todavía hay mucha gente, inclusive creyentes, que lo vemos con una cadenita colgando una cruz. Yo pienso que no se debe hacer, ya que pareciera que la cruz tiene una forma mágica de protegerlo, de ayudarlo. Alguien puede decir, no, es una identificación con la cruz de Cristo, pero no está bien porque viene a ser la palabra que estamos buscando, un amuleto. No es, no es bíblico, no debe hacerse, porque así sea la cruz de Cristo, y si ponemos a Cristo la cruz peor todavía, es un objeto portátil que no contribuye para nada en lo que es la fe. Solamente la fe se siente como algo invisible, no hace falta ningún objeto que nos muestre a Cristo, ni a Dios mucho menos, porque no tiene realmente el poder que le atribuyen muchas personas. Entonces tenemos allí la palabra amuleto. Hermanos, nos demos cuenta que a Cristo, a Dios, se le debe creer en espíritu y en verdad. No andar con cosas que no corresponden, que no están bien, que no necesita el creyente realmente tener esos objetos para la adoración. Otra palabra, un arma que usa mucho el diablo en forma figurada, que antes se usaba, era una pequeña arma que se tiraba con la mano, o sea, se tiraba para matar a alguien, para matar animales, y se tiraba. Y en forma figurada es usada en Efesios capítulo 6, versículo 16. Vayan pensando cuál es ese arma, empieza con D. Efesios capítulo 6, versículo 16. Sobre todo, tomad escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos, ahí está la palabra, de fuego del maligno. Los dardos, o sea, una lanza pequeña que se lanzaba con la mano. Pero allí el apóstol está diciendo que el mismo Satanás usa dardos de fuego
O sea que, ¿qué nos está diciendo? De que hay cosas que hacen daño a la persona y es como un dardo de fuego que entra y perjudica, ya sea al creyente o al inconverso, lo mismo. Por ejemplo, en el creyente, no vamos a recibir dardos directamente en el alma por Satanás, pero sí hay influencia en preocupaciones, en un dardo de preocuparnos más de lo debido, diríamos preocupaciones desmedida, diríamos en sí. La parte ansiosa, la persona, las inquietudes, la avaricia, tantas cosas, ¿no es cierto?, que son dardos envenenados. Que el Señor nos ayude para que esos dardos no nos lleguen a nosotros, no nos afecten, sino que estamos siempre con el Señor, con la coraza de justicia que Él tiene para nosotros. La otra palabra, el Señor Jesucristo estaba sobre el monte y estaba mirando a unos discípulos que estaban sobre una barca. Y esos discípulos en la barca tenían un problema, se había encrespado el mar, estaba produciendo unas olas con mucha, había una tempestad que estaba afectando, que eran personas adiestradas en lo que es andar en una barca, pero en ese momento estaban siendo afectados por una tormenta muy grande, había una tempestad que no podían mantener bien el, eh, la barca como debía ser. Y el Señor Jesucristo los ve desesperados. Y eso lo encontramos en Marcos capítulo 6. Vayan pensando cuál es la palabra, qué es lo que hacían los discípulos para que la barca no se hundiera. Hacían algo que insistían porque ese era el trabajo de ellos y era la única salvación que podían tener de no ahogarse y seguían haciendo algo que vamos a ver con la letra R comienza. Marcos capítulo 6, versículo 47. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo, el Señor Jesucristo, en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantársele. Qué hermoso, ¿no es cierto? De que pese a que no lo veían al Señor al principio, Él estaba en el monte, y ellos, ¿qué hacían? Con la R, esa es la palabra, remaban y remaban y remaban. Y esto nos habla a nosotros. Muchas veces pensamos que el Señor está muy lejos y remamos, estamos muy preocupados y tomamos, figurativamente hablando, los remos y seguimos remando y la barca no avanza porque no está el Señor realmente haciéndolo lo que después ocurrió. Entonces lo tenemos allí una enseñanza muy linda a nosotros. Tenemos, por supuesto, que seguir remando, luchando en la vida, pero pidámosle al Señor que venga, que esté con nosotros. El Señor se acercó a ellos y inmediatamente el mar se aquietó. Entonces ya no hacía falta seguir remando, ya estaba el Señor con ellos. Podemos decir aleluya que el Señor realmente llegó y los ayudó y estuvo allí con ellos. Hermanos, que siempre sepamos que siempre el Señor está con nosotros. Él estaba lejos, estaba en el monte, pero los vio de cómo estaban remando y fue y solucionó su problema. Que el Señor nos ayude para que en el remar de este mundo, en lo que significa la lucha que tenemos, el Señor siempre está a nuestro lado. Allí está Él. Esa es la palabra entonces, la remar, o remaban y remaban. Otra palabra que uno dice, pero ¿cómo puede ser que los creyentes estaban de esa forma en aquel tiempo? Y
pienso que muchas veces hoy también nos ocurre a nosotros, y es una palabra que lo vemos cuando el Señor dice que quería hacer milagros en Nazaret, o sea, su pueblo, y él había llegado allí con la idea de hacer muchos milagros, y le era imposible. Uno dice, pero ¿cómo? Si el Señor tenía el poder para hacer milagros, ¿qué le impedía al Señor realmente hacer milagros? Mateo, capítulo 13. La palabra empieza con I. Mateo, capítulo 13, versículo 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Hermanos, que el Señor nos ayude para no ser incrédulos, para tener fe, para que nuestra fe crezca todos los días, para que estemos realmente ubicados con el Señor. La fe es la sustancia de lo que no se ve, es realmente, como dice Hebreo, lo que nosotros tenemos que creer, tenemos que tener fe y confiar. No ser incrédulos, sino ser creyentes. Hay un orgullo en nosotros de que somos creyentes, que no hay incredulidad, pero muchas veces la hay. Que el Señor nos quite toda incredulidad y que haga los milagros que Él todavía está haciendo. Él hace muchos milagros, Él nos ayuda, que hay muchas veces que no lo sabemos, no nos damos cuenta, pero cuando estemos en la presencia del Señor vamos a ver de cuántas cosas el Señor nos ha salvado, cuántos milagros ha hecho nosotros. Que el Señor nos ayude entonces. Y llegamos hasta ahí nada más por el tiempo, que podamos realmente entender lo que significa la palabra del Señor en nuestras vidas. Podamos ver de que Dios es un Dios justo, un Dios soberano, un Dios que nos ama y nos quiere ayudar en todo momento. Que el Señor bendiga así su palabra. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor. Para al hombre salvar. ¿Quién sino el Señor? Limpiar al pecador con su sangre y amor. ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso. Yeah.
las cosas vienen de